Ayer se produjo el alza del sueldo mínimo, tal como había quedado establecido hace algunos meses en este proyecto de ley que presentó el gobierno, que fue aprobado por mayoría en el Congreso Nacional y que permitió este incremento del sueldo mínimo con esta promesa que con el paso del tiempo llegaría hasta los 500.000 pesos mensuales. Pero ayer se concretó el primer alza con el guarismo de 400.000 pesos. Los beneficios estatales que contiene el reajuste y algunos otros detalles que son motivo de un especialista en este programa. Estamos con Felipe Malwe, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, experto en asuntos laborales. Felipe, buenos días, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días, Felipe. Queremos que nos cuentes mayores detalles de este cambio, de este alza del sueldo mínimo y primero saber algunas precisiones para que también los trabajadores y trabajadoras puedan ver si efectivamente esto se cumple y cuáles son también las cuestiones que los empleadores deben de cumplir para no infringir, ¿verdad?, esta nueva norma. La idea es saber si estos 400.000 pesos, Felipe, ¿en qué parte de la liquidación de sueldo tiene que salir? Si es sueldo base, si es con gratificación, sin gratificación, algunos detalles para que los trabajadores podamos estar atentos a esta alza del sueldo mínimo. Es obligatorio que a contar del 1 de agosto toda la remuneración esté relacionada con el ingreso mínimo mensual de 400.000 pesos. Perfecto. Estos 400.000 pesos no son líquidos, lamentablemente, sino que son brutos y es sueldo. Por lo general es sueldo base, pero no necesariamente. ¿En qué sentido? El sueldo puede estar compuesto de otros saberes, por ejemplo, un bono de título fijo y mensual. Entonces, podría darse que un trabajador tenga un sueldo base de 300.000 pesos y un bono de título de 100.000, y con eso llega a los 400. Pero no la gratificación es aparte. Perfecto. ¿Ya? Tampoco puede completarse los 400.000 pesos con colación o movilización o con comisiones, porque son variables, son aparte. Entonces solamente puede ser completado con haberes fijos y periódicos, que no sean comisión, que no sean gratificación, que no sean horas extras. ¿Ya? Okay. Perfecto. Y sí, ¿y desde qué mes se tiene? Bueno, desde el mes de agosto, por lo tanto, el sueldo del mes de agosto ya debe venir con ese monto incluido. exactamente, el sueldo del mes de agosto ya tiene que estar incorporado esta remuneración actual y aun cuando se pague en septiembre. Por ejemplo, ayer me hizo una pregunta una señorita que a ella le pagaban su sueldo de julio el 5 de agosto. Si eso ya tenía que estar con el reajuste, no. Como ese sueldo que se paga el 5 de agosto es de julio, no, es lo de agosto aun cuando se pague en septiembre. Perfecto. ¿Qué pasa si el empleador se atrasa con esto? ¿Qué pasa si no se pagó agosto o a la persona que está en remuneraciones se le olvidó hacer el reajuste y lo hace y el otro mes empieza a pagar? ¿Cómo tiene que hacer o el trabajador podría eventualmente reclamar, ¿verdad?, que se le pague lo que se le adeudó durante el mes de agosto? Esta obligación de pagar un ingreso mínimo mensual igual o superior a 400.000 pesos es una obligación legal. No es si el empleador quiere por buena onda o no, tiene que hacerlo. Entonces, si el empleador no lo hace, se expone a multas. La multa es de 60 UTM, casi un poquito más de 3 millones de pesos. Entonces, no es excusa, me olvidé o se me pasó o no tengo plata. El empleador debe hacerlo, si no lo hace se expone a una multa de 3 millones de pesos. Si el trabajador no ve en su liquidación este reajuste, debe hacer una denuncia a la Inspección del Trabajo. ¿Cómo fiscaliza esto la Dirección del Trabajo? ¿Solo porque el trabajador acude a ella? ¿O hay otra forma? La Inspección del Trabajo, por lo general, fiscaliza por denuncia, por lo general. Pero cuando hay cosas importantes como esta, se hacen programas de fiscalización. Entonces, muy probablemente la Inspección del Trabajo va a generar programas en los cuales va a ir a ciertos rubros, a ciertas empresas, a revisar que se haya cumplido con este reajuste.
Estamos hablando con Felipe Malgue, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, experto en asuntos laborales. Felipe, este reajuste afecta fundamentalmente a trabajadores que lo hacen en la MIPYME y en la PYME, entendemos nosotros. ¿Tienen ustedes una estadística de la forma en que se distribuye las empresas, en que se cancela el salario mínimo, y de estas, cuántos son reparticiones del Estado que todavía están por una u otra forma pagando el mínimo? ¿Tienen esa estadística en la Chile? Estadística como tal, exacta, no manejo. ¿Algunas estimaciones? Pero en mi experiencia, lo que he visto, por lo general, las pymes y las MIPYMES son las que tienden a pagar el ingreso mínimo mensual. Por lo general, las empresas más grandes pagan un sueldo mayor. Se ha hablado también mucho del sueldo ético. Sí. Ya el sueldo ético parte de los 500.000 pesos hacia arriba, que es lo que el gobierno pretende llegar en un futuro a un ingreso mínimo mensual de 500. Entonces, efectivamente, a las MIPYMES les afecta este temita y es donde más se ve este tipo de remuneración. Y por eso precisamente que el gobierno inició este paquete de ayudas, no sé si paquete, digamos, pero estos incentivos para que las pymes pudiesen de alguna forma amortizar el impacto que podría tener para su propia economía el alza del sueldo mínimo, fundamentalmente para las más pequeñas. Ahora, hay otro asunto que está en veremos todavía y que lo planteaba precisamente ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, cuando dice que a pesar de todo, el gobierno cumpliría con su promesa de llevar el sueldo mínimo al nivel del sueldo ético, que es de 500.000 pesos mensuales. Eso requiere de un esfuerzo mayor que tiene que estar vinculado al pequeño y microempresario. ¿A qué plazo se supone que el gobierno debería cumplir con este compromiso que también está establecido en la ley, Felipe? La meta a largo plazo, se espera que cuando termine el gobierno se llegue a ese sueldo de 500.000 pesos. Eso es la meta. También en el mismo sentido, como se sabe que las MIPYMES son las que más sufren con respecto al aumento del ingreso mínimo mensual, y las que son las que por lo general pagan este ingreso mínimo mensual, existe un subsidio que ayuda a las MIPYMES a solventar en parte este incremento. Pueden postular en el Servicio de Puestos Internos para obtener estos subsidios. Correcto. Oye, ¿y el incremento que operaría a partir de diciembre de este año, si es que la inflación supera un 7%? ¿Cómo se va a verificar en la práctica todo esto? ¿Quién va a tener que informar si es que el sueldo mínimo va a tener que incrementarse a 410.000 pesos? ¿El propio gobierno emitirá un decreto o la Dirección del Trabajo a través de un dictamen? ¿Cómo operaría eso, Felipe? El INE, Instituto Nacional de Estadística, es la entidad en Chile encargada de llevar el tema de la inflación. Entonces, si a ese mes llevamos ese porcentaje de inflación, que ya estamos en ese porcentaje de inflación, es una obligación hacerlo, y como ya está en la ley, no es necesario que se haga algo, pero probablemente la Dirección del Trabajo emita un dictamen señalando el hecho, es lo más probable. Claro, porque eso y dice cuando que la Dirección del Trabajo haga el dictamen, ya va a ser obligatorio que en diciembre vuelva a hacer este nuevo reajuste. Felipe, este reajuste es de 10.000 pesos, o sea, a contar de enero del próximo año no serían 400, sino 410.000 pesos. Entonces, este reajuste tendría que ser nuevamente en enero, si es que la inflación obviamente supera el dígito 7. Ahora, ¿cuál es tu opinión más política respecto a esto? Porque también se ha criticado este incremento del sueldo mínimo, porque se dice que estamos en una inflación tan alta que finalmente este incremento no es muy satisfactorio para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Sí, exactamente. En este último tiempo hemos vivido una inflación tremenda para Chile, porque Chile no es un país acostumbrado a inflación. Pero si nos miramos con nuestros vecinos, estamos en una maravilla, entre comillas, de inflación, porque ha sido poquita comparado con Argentina, comparada con Venezuela. Pero aún así, todos hemos visto el incremento enorme del precio de las cosas. Entonces, muchos dicen,
sí, subió a 400, no sirve para nada. Sí, efectivamente, a la familia que vive con esa remuneración no le alcanza mucho para sobrevivir, pero algo, una pequeña ayuda, todo va a servir. Entonces, no es el todo. ¿Qué pueden hacer algunos trabajadores, sobre todo sindicalizados? Ujú. En su contrato colectivo se puede pactar que la remuneración sea incrementada de acuerdo al IPC. Entonces, si la remuneración se incrementa de acuerdo al IPC, el trabajador ve igualada su remuneración con la inflación. Ya, lamentablemente, por ley, no es obligatorio que el empleador aumente la remuneración de acuerdo a la inflación. Pero si se pacta en un contrato colectivo o se pacta en un contrato de trabajo, el trabajador ve que su remuneración se incrementa de acuerdo a la inflación. Ese es como el principal consejo que se puede dar, que si están sindicalizados, que se negocie colectivamente que la remuneración se incremente de acuerdo a la inflación. Claro, bueno, pero lo malo es que el porcentaje de sindicalización en nuestro país es muy bajo. Exactamente. Claro, ese sería el problema y obviamente hay menos garantías para los trabajadores. No sé si tienes alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que para terminar, porque acá lo tuvimos en el sondeo de opinión y a nosotros también nos impactó un poco la reacción de las personas cuando Sí. votaron en contra de un sondeo de opinión, o sea, no en contra, pero a la pregunta que nosotros estábamos haciendo respecto a el permiso laboral por muerte de una mascota. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Es un proyecto, todavía no hay nada de certeza. Hay algunos mecanismos ya previstos, por ejemplo, que la mascota tendría que estar en un registro, en el Registro Nacional de Mascotas. No sé, ¿qué te parece? Muchas personas apelaban a la desconfianza del trabajador, ya que que se mal utiliza el permiso. Yo no siento experiencia laboral, académica, si eso se ve bastante, si los trabajadores hacen mal uso de los permisos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el Código del Trabajo tiene un principio que es el principio de la buena fe. Entonces siempre hay que confiar en la buena fe de las personas. Ese es un principio básico. Entonces, efectivamente, yo también en mis redes sociales hablé sobre el tema del permiso por muerte de mascotas, y algunos por ahí decían que van a empezar a matar mascotas para tener días libres. O sea, completamente, Claro, ese extremo. completamente mal pensado ese concepto. A mi juicio, cualquier ayuda va a ser buena. Hay mascotas que para uno son hijos. Por ejemplo, yo tengo una mascota que me acompaña en todos lados. No se Ahí separa se de ve. mí. ¿Cómo se llama? Es un perro, ¿ah? Sí. Es Se, un- es se un- llama Emma. es una perrita, una terrier chilena, ¿verdad? Una terrier chilena, Sí. exactamente. Qué No se linda. separa de mí. Entonces, hay gente que si lamentablemente se le muere su mascota, va a quedar muy, muy mal y muy triste. Entonces, ¿cómo se va a regular esto? Todo perrito tiene que estar registrado, y mascota en general tiene que estar registrado en el Registro Nacional de Mascotas. Y ahí sale asociado una persona. Entonces, no es posible darle mal uso porque está el registro, que la mascota tanto se murió y está asociada al dueño tal persona. Ya Oye, aparece Felipe, el día. Entonces, no es que alguien falleció. vaya a inventar. ¿Hay experiencia Exacto, comparada? no es ¿Hay que hay- legislación comparada en otros países del mundo? ¿Hay precedentes similares al que se pretende implementar en Chile o no? Y no he visto aquello, pero por lo menos en Latinoamérica Ya. no lo conozco. Ya, o ¿Ya? sea, Entonces es una gran idea y esperemos que se apruebe. Una idea innovadora. está recién partiendo, está entre los senadores, ahí está muy en pañales, podríamos decir, esta iniciativa ¿cómo se llama?, del día libre para llorar a la mascota cuando muere. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Una buena forma de terminar este diálogo con Felipe Malwe, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, experto en asuntos laborales. Todo esto a propósito de que desde ayer ya está rigiendo esta segunda alza del sueldo mínimo que lo sitúa en 400.000 pesos y que ya está más o menos claro que, de acuerdo a el lamentable proceso inflacionario que estamos viviendo, a partir del mes de enero tendrá que ser de Oye, 410.000 pesos. interesante recordar también la multa que se arriesgan los empleadores que no cumplan esta alza, que eran aproximadamente 3 millones de pesos, ¿o no, Felipe? Pasa los 3 millones de pesos. Pasaría a los 3 millones de pesos. Importante multa. Sí, de todas maneras. Sí. Muchas gracias, Felipe, que tengas un buen día. Esté muy bien, Felipe. Un Muchas abrazo, que gracias. estés muy bien. Nos Igualmente. vemos. Chau, chau. Gracias.
Felipe Malwe, académico de la Chile, conversando aquí en Buena Costumbre a 5 minutos de las 8 de la mañana.